Hola, bienvenidos a un nuevo módulo del curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. Mi nombre es Natalia y vamos a estar hablando acerca de la resolución de conflictos. Todas hemos tenido que atravesar ciertas dificultades familiares, sociales, laborales o incluso dentro de nuestra propia iglesia. Por eso es importante saber cómo enfrentar y resolver las distintas circunstancias que puedan surgir. Un problema es una situación de tensión o de malestar donde dos o más personas sostienen una postura distinta en intereses, en valores. Un conflicto es una situación de difícil solución donde ambas partes sostienen que tienen razón. ¿Cuántas familias hoy día se encuentran distanciadas debido a que no han podido limar estas asperezas? ¿Cuántos hermanos de iglesia o dificultades a nivel laboral pueden surgir debido a que uno no los gestiona adecuadamente? Debemos entender que el conflicto es inevitable. Forma parte de nuestra naturaleza humana y por eso es tan importante adquirir herramientas a la hora de enfrentar y resolver. La pregunta que surge es, ¿cómo se resuelve un conflicto? A veces lo más obvio es lo más sencillo. Resolver un conflicto es tan simple y tan complejo como llegar a un acuerdo. Es la forma en que dos personas pueden lograr una solución pacífica a esas diferencias que cada uno enfrenta. Para ello es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones que mencionaremos a continuación. Existen distintos modos de afrontamiento a las dificultades. No todos resolvemos de la misma manera los conflictos. Estos son modos aprendidos que hemos traído con nuestras vivencias, con nuestra historia personal y están condicionados por la forma que tenemos de ver los problemas. Una forma, un modo de afrontamiento es reactivo. Se trata de aquellas personas que reaccionan quizá de manera agresiva ante una negativa o a una diferencia de opinión. Es una manera, como así lo dice su palabra, de reaccionar exagerando muchas veces la respuesta que uno tiene frente a lo que le están diciendo. Es una manera combativa, donde tiende muchas veces a agredir o a minimizar a la persona en lugar de tratar directamente el conflicto que se le está proponiendo. Esta postura rígida resulta un poco complicado a la hora de tener que resolver la cuestión. Otro extremo es una postura totalmente pasiva. Las personas que adoptan un modo de afrontamiento pasivo tienden a conciliar, a ceder, incluso aunque la conclusión a la que se llegue esté contraria a sus intereses, a sus valores o sus necesidades. Son personas que no toleran la frustración de estar enojados con otros y por ende tienden a conciliar aún de antemano, aunque ellos no se vean beneficiados. Otra postura parecida es un estilo, un modo de afrontamiento evitativo, en el cual las personas que tienen este modelo tienden a evitar a toda costa las dificultades. No toleran la idea de tener que enfrentar alguna discusión. Por eso tienden a evitarlo o incluso negar lo que están viviendo. Evidentemente uno no puede resolver algo que no reconoce. Por lo tanto es importante poder correrse de ese estilo, de esa forma de afrontar para poder realmente llegar a una solución. Otro estilo de afrontamiento es un modo coercitivo. Es lo que en general conocemos como un modo manipulativo de resolver las cuestiones. Es aquel modo de afrontamiento en el cual se fuerzan las soluciones, donde la persona manipula a través de palabras, modos, gestos, que se llegue a un acuerdo. Se fuerza el acuerdo, pero casualmente siempre el beneficiado es la persona que genera el conflicto. Un modo más intermedio y una postura mucho más adaptativa y agradable es la asertiva. Y es a la que tenemos que tratar de llegar todos nosotros. Recuerda que estas formas de afrontamiento son aprendidas. Por lo tanto, si te sentiste identificado con alguno de ellos, siempre hay oportunidad de cambiar y llegar a este modelo de postura asertiva, en la cual se dice lo que se piensa sin agredir a la otra persona, pero tampoco negando cuáles son mis necesidades y cuáles son mis intereses. De esta manera se cae en una postura más resolutiva, empática, comunicadora, donde el respeto y la responsabilidad forman parte del diálogo. Ahora, no todos afrontamos, como dijimos, de la misma forma, pero podemos aprender a hacerlo. Y para eso tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones.
En primer lugar, tener en cuenta el tiempo. El tiempo no siempre es un buen amigo a la hora de resolver las cuestiones. ¿Por qué? Porque cuanto más dejemos pasar, hay ciertos problemas que pueden transformarse en conflictos. Recuerda que cuanto más cercana es la relación que tengas con la persona que tienes que resolver la dificultad, mayor impacto tendrá el conflicto en la relación que tengas con ella. Por ende, cuanto antes puedas hablarlo y puedas exponer los puntos de vista, mayor probabilidad tendrás de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Otra cosa que debes tener en cuenta y que atraviesa todos estos modos de afrontamiento es la comunicación. Estamos en permanente y constante comunicación, ya sea de forma verbal o no verbal. La forma que tenemos de comunicarnos condiciona, influye, interfiere o perjudica muchas veces la resolución del conflicto. Las cosas que transmitimos de manera no verbal muchas veces lo hacemos de forma involuntaria, inconsciente y hasta incongruente cuando pretendemos llegar a un acuerdo. Es por esto que es muy importante tener presente qué estoy comunicando de manera no verbal. ¿Sabías que las mujeres utilizamos mucho este lenguaje para poder reforzar lo que estamos diciendo? Por eso es importante que cuando te sientes a hablar acerca del asunto sea de una manera agradable, amena, donde la mirada, los gestos, las palabras coincidan con lo que intentas transmitir de forma verbal. Es muy importante también que elijas momentos del día en los cuales sean tranquilos, donde no haya otra distracción que pueda entrometerse a la hora de hablar este problema. Elige un lugar donde puedas estar sentada, donde puedas conversar tranquila, donde puedas tener un tiempo necesario para poder hablar. Escucha a la otra persona antes de responder. Incluso es importante que puedas chequear internamente qué emoción estás sintiendo. Que te hagas esta pregunta. ¿Lo que quiero hablar me causa temor? ¿Me causa vergüenza? ¿Siento culpa? ¿Enojo? ¿O quizás estoy cansada de decir siempre lo mismo? Recuerda que todas esas emociones que están pasando a través de ti influyen a la hora de comunicar lo que quieres decir. Por eso el ser consciente de cómo me siento me va a ayudar a tener control en la situación y poder adoptar una postura mucho más mediadora y no combativa. Teniendo en cuenta esto, a la hora de exponer tu propio punto de vista, intenta no analizar, ni criticar, ni juzgar lo que la otra persona tiene para decirte. Es muy importante que puedas hablar, exponer lo que tienes para decir, respetando el tiempo del otro y dándole un tiempo a que procese lo que tienes para decir. No todos elaboramos las cosas en la misma velocidad, al mismo tiempo, y quizás la otra persona necesita tomarse un par de minutos para poder responder. No necesitas una respuesta inmediata, precisa en ese momento. Al darle un tiempo a la persona, le vas a dar la posibilidad de que pueda pensar dejando las emociones de lado y pueda llegar a una respuesta mucho más asertiva y que ambos puedan ponerse de acuerdo. Recuerda también de que no siempre vas a entender todo lo que el otro tiene para decir. Puede ser que no te sientas representado con sus vivencias o con su punto de vista. Lo importante acá es poder dejar abierto un canal de comunicación donde el respeto y la responsabilidad, la empatía, la comunicación no se corte, sino que pueda fluir para poder llegar a una solución. Por último, pero no menos importante, resulta sabio poder elegir qué conflictos quieres asumir. Hay una frase que me gusta mucho y que dice: a veces es mejor tener paz que tener razón. Cuando los asuntos son triviales o cuando son repetitivos y generan un desgaste en la relación, conviene tener una mirada externa, quizá de un pastor, de un amigo o un profesional que pueda aportar otro peso al conflicto que estás lidiando. En conclusión, a la hora de tener que enfrentar un conflicto, piensa, analiza, habla y luego espera la respuesta. En conclusión, a la hora de resolver, enfrentar un conflicto, intenta esperar, pensar, analizar y luego responder. Recuerda que esta forma de aprender a
responder a un conflicto es aprendida y todos podemos modificar. Nunca es tarde para empezar a cambiar estos comportamientos. ¿Sabes que la Biblia compara que iniciar un conflicto es como abrir una represa? Y nadie quiere estar en ese lugar cuando eso suceda. Intentemos ser embajadores de la paz. Sigamos el consejo de Jesús y trabajemos por la paz. Trabajemos limando esas asperezas, esas diferencias que podríamos tener a través del diálogo, la comunicación y el entendimiento mutuo. Y que Dios nos ayude a poder tener sabiduría para poder elegir aquellos conflictos en los cuales es necesaria nuestra intervención y en cuales simplemente una oración y un acompañamiento podría ayudar a solucionar las diferencias.